Hola jóvenes, en este video vamos a hacer el programa. Vamos a poner aquí la guía que yo les dejé. Es esta guía, ¿verdad? Esta pequeña guía que contiene 5 ejercicios. De ellos vamos a hacer uno que es el número 2. Este ejercicio es el que vamos a hacer para que ustedes vean, ¿verdad? Que no es nada difícil. Los otros ejercicios están también bien accesibles, y yo considero que este número 2 es el que tal vez se debe pensar un poquito más. Bueno, nos dice que escribamos un programa que pida un valor n al usuario. Cuando nos dice que se pida un valor, que se lea un valor, que se introduzca un valor, es porque nosotros como usuarios son los que vamos a introducir esos datos, ¿verdad? Dice, y se muestre n términos de la sucesión, y esta es la sucesión 2, menos 4, 8, menos 16, 32, menos 64, 128, negativo 256, y así infinitamente, ¿verdad? Y también dice, muestre también la suma de los n términos. Y nos dice que utilicemos la instrucción while. Por ejemplo, si n es igual a 4, se deben mostrar los primeros 4 términos de esa sucesión. Se debe mostrar el 2, el negativo 4, el 8 y el negativo 16. Aparte, se debe mostrar la suma, es decir, 2 menos 4 más 8 y negativo 16. La suma es negativo 10, entonces esa suma se debe mostrar. Ahora, ¿qué pasa si el usuario introduce, por ejemplo, n igual a 5? Entonces, se deben mostrar los primeros 5 términos de esa sucesión, que son 2, negativo 4, 8, negativo 16 y 32. Y aparte debe mostrar la suma de esos 5 términos, que la suma de estos 5 términos es 22, ¿verdad? Si usted suma 2, negativo 4 más 8 menos 16 más 32, eso es 22. Y así sucesivamente. Si n es igual a 6, que es el dato que va a introducir el usuario, se deben mostrar los primeros 6 términos de esa sucesión, que son 2, negativo 2, 8, negativo 16, 32, negativo 64, y mostrar la suma de esos 6 primeros términos, ¿verdad? Permítanme, voy a borrar esto que escribí aquí para no tener muchos manchones. Bueno, lo primero que nosotros tenemos que hacer antes de empezar a programar es comprender, entender qué es lo que el programa nos está pidiendo, ¿verdad? Y anteriormente lo que se ha explicado de en qué consiste este programa, eso es lo que hay que hacer. Mostrar los primeros términos de esa sucesión dependiendo del valor de n que introduce el usuario y mostrar su suma. Ahora, me voy a pasar aquí a estas hojas en blanco para explicar un detalle. Bueno, analicemos algo primero. Tomemos el ejemplo cuando n es igual a 4. Cuando n es igual a 4, o sea que el usuario introduce el número entero 4, se le deben mostrar los primeros 4 términos de la sucesión, ¿verdad? Se le debe mostrar el 2, se le debe mostrar el negativo 4, se debe mostrar también 8 y negativo 16. Solo estoy tomando un caso en particular, cuando n vale 4, ¿verdad? Bueno, fíjense algo. Nosotros sabemos, voy a cambiar aquí de color para escribir algo. Este 2, nosotros sabemos que esto es 2 a la 1, ¿verdad? Este 4, nosotros sabemos que es 2 a la 2. Este 8, nosotros sabemos que es 2 a la 3. Este 16, ahorita solo estoy tomando los números, no estoy tomando el signo. Este 16 sabemos que es 2 a la 4. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es hallar un patrón o una forma general que me defina todos estos términos. Hallar como una fórmula para poder sacar todos los términos que sean necesarios, ya sea si son 4, si son 5, si son 6,
dependiendo del valor n que el usuario introduce. Ahora veamos. Yo sé que este 2 aquí es positivo, este es negativo, este es positivo y este es negativo. Significa que al 2 le tiene que acompañar un coeficiente, de modo que ese coeficiente me determine este 1 positivo que está aquí, me determine este 1 negativo, me determine este 1 positivo, me determine este 1 negativo. ¿Cómo puedo hallar yo una forma general de modo que me saque todos los términos necesarios, todos los que yo necesite? Si yo coloco menos 1 aquí, elevado, voy a usar una variable que le voy a llamar i a esta variable, menos 1 elevado a la i más 1, todo esto aquí, menos 1 elevado a la i más 1, menos 1 elevado a la i más 1, al igual que aquí, menos 1 elevado a la i más 1. Y voy a hacer algo. Esto es valor, este exponente que le estoy dando al 2, lo voy a llamar en términos de i, y solo le voy a escribir 2 a la i, 2 a la i, 2 a la i y 2 a la i. En general, yo estoy sacando que esta sucesión que me define la cantidad de términos o cuáles son los términos es esta, menos 1 elevado a la i más 1 por 2 elevado a la i. Ahora veamos. Recordemos que para sacar una sucesión nosotros le damos valor a esta variable que en todo caso yo le estoy llamando i. Usted le puede llamar x. Normalmente a una sucesión se determina con la variable n, pero yo no estoy utilizando n para que no la confundamos con el n que debe introducir el usuario, ¿verdad? Entonces por eso estoy utilizando otra variable i. Veamos en esta sucesión, esta es la fórmula de mi sucesión. Cuando i vale 1, ¿cuánto vale esta sucesión? Bueno, sustituyamos aquí i más 1. En este primer término i vale 1. 1 más 1, 2. Menos 1 elevado a la 2, eso es positivo 1. Y 2 a la 1 es 2. Miren, ya obtengo mi primer término que es positivo 2. Ahora, cuando i vale 2, ¿cuánto vale la sucesión? Sustituyamos aquí, 2 más 1, 3. Negativo 1 a la 3, eso es negativo 1. Y 2 a la 2, porque i vale 2, eso es 4. Ya obtengo mi segundo término. Ahora, cuando i vale 3, ¿cuánto vale la sucesión? Sustituyamos aquí, i vale 3. 3 más 1, 4. Menos 1 a la 4, eso es positivo. Y 2 a la 3, eso es 8. Ya obtengo mi tercer término. Cuando i vale 4, ¿cuánto vale la sucesión? Sustituyamos aquí, 4 más 1, 5. Menos 1 a la 5, negativo 1. Y 2 a la 4, porque i vale 4, eso es 16. Ya obtengo mi cuarto término. Ahora usted dice, ¿hasta dónde voy a llegar? En este caso hasta aquí, hasta negativo 16, porque como n vale 4, que estoy tomando un caso en particular, como n vale 4, yo solo quiero los primeros 4 términos, que son este 2, este negativo 4, este positivo 8 y este negativo 16. Y esta fórmula de la sucesión es general para cualquier valor de n que usted quiera introducir. Por ejemplo, si usted dice, bueno, yo voy a introducir n igual a 6, usted va a sacar los primeros 6 términos y esta sucesión es la que le va a calcular esos primeros 6 términos, ¿verdad? Pero ahora tiene que darle el valor de i, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿verdad? Porque son 6 términos los que quiere sacar. Aquí tal vez, no el problema, sino como lo que había que pensar era
cuál era la sucesión que me determinaba estos términos y ya la hallamos, que es esta, ¿verdad? Entonces, la sucesión que nosotros vamos a utilizar y que es la sucesión que nos determina los términos es esta, menos 1 elevado a la i más 1 por 2 elevado a la i, ¿verdad? Prácticamente esta es como la función que nosotros vamos a utilizar para hallar los términos que necesitemos, ya sean 4, ya sean 5 o los que nosotros necesitemos. Bueno, y también recordemos que el programa, aparte de mostrarnos los primeros n términos, también nos debe mostrar la suma de esos primeros n términos, ¿verdad? Bueno, aquí ya tengo iniciado el programa con lo básico que necesitamos para comenzar un programa, pues en C++. Ya sabemos las librerías, ¿verdad? Los encabezados. Vamos a utilizar la librería Math porque como vamos a usar potencias, entonces la vamos a utilizar. Y pues en un video ya se explicó para qué es el conio, ¿verdad? El conio.h que se cierra con el get. Bueno, aquí yo le di un título a este programa que le coloqué sucesión de n términos y muestra su suma. Aquí en un cout yo ya ingreso el número mayor que 0. Entonces recordemos que el usuario va a ingresar el número n, es decir, la cantidad de términos que quiere que se muestren, ¿verdad? Entonces aquí lo vamos a ingresar y me lo va a guardar en esta variable n. Veamos, también debemos declarar nuestras variables. N, aquí la tengo declarada y es la cantidad de términos que yo quiero que se muestren y es el valor que va a ingresar el usuario. Y igual a 1 es la variable que yo estoy usando en mi sucesión. Si volvemos a las páginas, esta donde estamos escribiendo cuál es la fórmula de mi sucesión, recordemos que aquí está la sucesión. Esta variable i es esta que está aquí. Es esta. Y recordemos en qué valor se inicia i. I igual a 1 y luego va tomando otros valores. Pero inicia en i igual a 1 y es por eso que aquí yo pues la declaré como i y le di un valor inicial que i vale 1. Esto que yo estoy llamando sub de sucesión, yo lo llamé así sub, es la variable que me va a ir guardando cada término de la sucesión para luego mostrarlos todos, ¿verdad? Bueno, aquí tengo. El programa dice que usemos la instrucción while para hacer este ejercicio, ¿verdad? Este programa. Entonces vamos a comenzar. While, recordemos que aquí va la instrucción. Pasémonos de nuevo a las páginas para explicar algo. Fíjese, este caso en particular es cuando n vale 4, que se muestran los primeros 4 términos. Aquí está 2, negativo 4, positivo 8 y negativo 16. Y aquí i vale 1, i vale 2, i vale 3 y vale 4. Es decir, el valor de i llegó hasta 4, que es el mismo n que aquí el usuario ingresó. ¿Qué significa? Que el valor de i debe llegar hasta el valor de n. ¿Y cómo hacemos nosotros eso en C++? Bueno, mientras i sea menor o igual que n, que es lo que acabo de explicar anteriormente, que el valor de i va a llegar hasta el valor de n, ¿qué vamos a hacer? Bueno, abrimos llaves, ¿verdad? Recordemos que esta instrucción pues la colocamos entre llaves. Bueno, ya tenemos aquí nuestra condición while, mientras i sea menor o igual que ese valor n. ¿Qué es lo que queremos hacer? Todo lo que se va a escribir dentro de estas llaves. Lo primero que vamos a hacer es definir nuestra sucesión.
Y recordemos que la variable que me va a guardar cada término de esa sucesión es esa que yo estoy llamando sub. ¿Qué voy a hacer aquí? A escribir la sucesión. Recordemos que la sucesión era, aquí la tenemos, aquí está, menos 1 elevado a la i más 1 por 2 elevado a la i. Entonces, eso en C++, recordemos que lo escribimos, menos 1 elevado a la i más 1, usamos la función POW de la librería Math. Aquí va la base, que es menos 1, coma, y aquí va el exponente, que es i más 1. Ahí estamos escribiendo el menos 1 elevado a la i más 1 por, recordemos que así denominamos el signo de multiplicar en C++, por 2 elevado a la i. Entonces los mismos, 2 es la base y el exponente, punto y coma, ¿verdad? Ahora, ¿qué quiero yo? Que en cada valor que tome i, me muestre cuánto vale la sucesión. Entonces aquí la vamos a mostrar con un cout. ¿Y qué quiero mostrar aquí? Este valor que me tire la sucesión. Quiero mostrar esta variable, sub. Y voy a dar un fin de línea para que cada término me lo vaya tirando en renglones diferentes, punto y coma, ¿verdad? Ahora, recordemos que i aquí va tomando diferentes valores. Si volvemos nosotros a las páginas, i vale 1, después i vale 2, después i vale 3 y luego i vale 4 y así sucesivamente. Entonces aquí tenemos que incrementar la variable i. I es igual a i más 1. Al inicio i vale 1. Entonces le va a calcular lo que vale la sucesión cuando i vale 1 y aquí le va a mostrar lo que vale esa sucesión cuando i vale 1. ¿Qué va a hacer después? Bueno, debemos incrementar la variable i, como ya habíamos dicho, i toma el valor de 1, 2, 3, 4, en el caso anterior que hicimos cuando n vale 4, ¿verdad? Entonces va aumentando de 1 en 1. Aquí incrementamos y finalizamos con un punto y coma. Hasta el momento solo hemos hecho la parte donde mostramos los términos de la sucesión. Estoy quitando todos estos espacios acá. Ok. Vamos, recordemos que usted debe guardar su programa, ¿verdad? Para compilarlo y ejecutarlo. Vamos a compilarlo. A ver si nos tira algún tipo de error. Nos dice que aquí que el error es 00, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ejecutarlo. Bueno, aquí ya tenemos la pantalla de ejecución. Aquí podemos ver que está el tema que yo le di al programa, sucesión de n términos y muestra su suma. Ahora aquí nos dice, ingrese un número entero mayor que 0. Vamos a probar con el mismo 4 para que veamos que nos debe tirar los términos que ya habíamos visto. Le damos Enter y usted puede observar que nos tira el primer término que es 2, el segundo término que es menos 4, el tercer término que es 8 y el cuarto término que es negativo 16. Hasta el momento solo estamos mostrando los términos, pero recordemos que el programa también dice que mostremos la suma de todos esos términos. Por ejemplo, cuando n vale 4 nos da 2, negativo 4, positivo 8 y negativo 16. Si nosotros sumamos todos estos términos que son 4, esa suma nos da negativo 10. Entonces también debemos programar para que nos tire esa suma, ¿verdad? Bueno, hasta el momento nuestro programa va funcionando bien. Vamos a volverlo a ejecutar y probar con otro número, por ejemplo 5 o 6. Volvimos a ejecutar y ahora, por ejemplo, ingrese un número entero mayor que 0. Vamos a ingresar 6 y nos tiene que mostrar los primeros 6 términos de esa sucesión. Y usted puede ver que los muestra, ¿verdad? 2, negativo 4, 8, negativo 16, 32, negativo 64. Y también pues debemos programar para que nos tire la suma de esos primeros 6 términos. Y también si queremos, podemos después de este cin, podemos
decir o mostrar un mensaje que nos diga, bueno, los primeros n términos de la sucesión son, escribimos, los primeros n términos de la sucesión son, recordemos que por ejemplo términos y sucesión llevan acento, ¿verdad? Pero por sintaxis de C++ a veces los tira como error, entonces no se los escribo, ¿verdad? Bueno, volvamos a ejecutar para que veamos. Aquí tenemos, vamos a probar de nuevo con n igual a 4 y aquí dice, los primeros n términos de la sucesión son, ay, disculpe que se volvió a ejecutar esto, 4, ahí está. Podemos ver que los primeros n términos de la sucesión son, y el 2 nos aparece en el mismo renglón, no nos aparece en el siguiente. Entonces vamos aquí y lo que hacemos es que dejamos un espacio, ¿verdad? O simplemente dejamos un fin de línea. Un fin de línea. Y ya nos va a mostrar todos los términos en el siguiente renglón, ¿verdad? A partir del siguiente renglón. Bueno, ahora lo que debemos hacer es programar de modo que también nos tire la suma de esos primeros n términos. Para empezar, voy a declarar una variable que yo le voy a llamar s y la voy a inicializar en 0, porque la suma inicia en 0, hasta el momento no hay nada acumulado. Esta prácticamente es una variable acumuladora que me va a ir pues acumulando lo que es la suma de cada término. Aquí ya inicialicé mi variable s como 0. S es la variable que me va a ir guardando la suma de cada término. Ahora, esta variable s la voy a colocar después de esto. S va a ser igual a s más suc, punto y coma. Analicemos esto que escribí aquí. S al inicio, ¿cuánto vale? Vale 0. Y suc en la primera iteración, ¿cuánto vale? ¿Cuál es la primera iteración? Cuando i vale 1. Cuando i vale 1, ¿cuánto vale suc? Vale positivo 2, ¿verdad? Entonces, suma va a ser ahora a ese 0, que vale s inicialmente, más ese positivo 2. 0 más 2 es 2. Ahora suma vale 2. ¿Qué va a pasar? Se va a incrementar la variable i. While se va a seguir ejecutando mientras i sea menor o igual que n. Pongamos el caso cuando n vale 4 y se incrementó en 2. ¿2 es menor o igual que 4? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a volver a repetir todo esto. ¿Qué va a pasar aquí? Que suc, ahora, cuando i vale 2, le va a tirar otro resultado. Y ese resultado es negativo 4. Aquí va a mostrar el negativo 4, pero aquí la suma ya no vale el positivo 2, sino que va a ser igual a s, que vale positivo 2, más el valor de suc. Y suc en esta iteración vale negativo 4. Entonces positivo 2 y negativo 4 son negativo 2. Ahora la suma vale negativo 2. Y así sucesivamente hasta sumar todos los términos dependiendo del valor de n que nosotros coloquemos, ¿verdad? Al final yo quiero que me muestre la suma. Pero ese mensaje yo lo voy a escribir afuera del while. ¿Por qué? Porque si yo lo escribo dentro del while, se me va a repetir la cantidad de veces la suma es. Por ejemplo, si n es igual a 4, me va a decir 4 veces la suma es, la suma es, la suma es, la suma es, y no, ¿verdad? Yo quiero que una sola vez se me repita y me tire la suma total. Es por eso que la voy a escribir afuera de la instrucción while. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear un cout, abrimos comillas y yo voy a escribir la suma de los n términos es 2 puntos y aquí
¿Quién es la variable que me guarda la suma? S. Y voy a tirar un fin de línea, ¿verdad? Volvamos a compilar y ejecutar. Bueno, aquí tenemos la pantalla de ejecución. Vamos a volver a correrlo. Vamos a ingresar el mismo 4 para que ustedes observen. Y miren, nos tiran los n términos, que son 2 menos 4, 8 y menos 16. Y nos dice, la suma de los n términos es negativo 10, ¿verdad? Y en efecto, ya sabemos que estos 4 términos sumados dan negativo 10. Vamos a volver a ejecutarlo. Probemos ahora cuando n, por ejemplo, vale 7. Nos tira los primeros 7 términos de la sucesión. Y usted puede observar que al sumar estos 7 términos, el resultado es 86, ¿verdad? Si hacemos 2 menos 4 más 8 menos 16 más 32 menos 64 más 128, eso es positivo 86. Y bueno, ya podemos ver cómo se hace este programa. Aquí el análisis más que nada pues era determinar cuál era esa sucesión que me representa esos n términos, ¿verdad? También usted, por ejemplo, puede modificar este programa y por ejemplo, pedirle que le muestre el número mayor de toda la sucesión, ¿verdad? Es otra modificación que usted puede hacer al programa. Aquí nosotros mostramos los términos de la sucesión y mostramos la suma de esos primeros n términos. Entonces usted puede modificarlo y, por ejemplo, agregarle algo más que podría ser eso, que le muestre el número mayor de toda la sucesión, ¿verdad? Entonces, muchachos, espero que este video haya sido de mucha ayuda y que puedan comprenderlo.